Te amamos más que nuestra propia vida, Señor. Hoy lo hemos declarado. Hoy nos acabamos de comprometer que amamos más tu presencia que nuestra propia vida. Yo quiero que le regale un aplauso al que vive y reina en su casa, en su vida y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así sí es rico empezar un estudio, ¿no? Alabándole. Decía la alabanza, me diste nombre. ¿A cuántos el Señor les ha dado nombre e identidad? Aquí, amén. Te amo más que a mi vida, dice la alabanza. Y la cantamos y lo adoramos y lo queremos. Pero ¿no le parece gracioso que cuando vas tarde para el trabajo o vas tarde para algún lado, ese día hay tranque? Y tú dices, ¿por qué a mí? Estás en la fila del supermercado comprando algo, estás apurado, fuiste a comprar un chihui. Y cuando llegas a la fila, 6 personas adelante. ¿Por qué a mí? A alguno le ha pasado. A mí, todo el tiempo. A pesar de que yo sé que Él me dio nombre, de que Él está ahí, a veces pasan estos pequeños detalles y la primera reacción no es preguntarme ¿por qué voy apurado? Sino es ¿por qué a mí? Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar del victimismo, pero no desde la óptica del mundo, no desde la óptica de Televisa, sino desde la óptica de la Biblia. ¿Qué dice tu Biblia de esto? Y es bien interesante que la palabra nos hable de todas estas cosas porque a pesar de lo que muchos pudiesen pensar, la palabra de Dios está llena de historias de hombres de fe, pero que a la vez tuvieron un montón de errores, sufrieron miedos, temores y un montón de cosas que para la gloria de Dios quedaron documentadas. ¿Para qué usted cree que quedó eso documentado? Para que aprendamos de eso también. Porque Jesucristo dice, en este mundo tendrás aflicciones. O sea, que nadie se escapa de eso. Pero también te da la salida. Te dice, yo vencí al mundo. Entonces, todas estas historias que vamos a ver hoy, todos estos escenarios donde grandes hombres de Dios pasaron por este tema, quedan documentadas para que aprendamos de ello. Para que sepamos qué hacer cuando decimos, ¿por qué a mí? Así que si usted alguna vez ha dicho esa frase, este es el estudio para usted. El problema de cuando te sientes víctima de algo grande en tu vida, de una situación grande. Yo les puse ejemplos pequeños, estás en el súper, estás acá, pero la realidad es que a veces nos pasan cosas que son fuertes, son importantes en nuestro aspecto de prioridad. Cuando algo importante pasa y nosotros inevitablemente nos hacemos esas preguntas, ¿por qué a mí? Eso desencadena una serie de eventos. Porque al rato ya le agregas a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Y al rato ya tú estás entendiendo que la vida y Dios de una forma ha conspirado para que esa situación que tú estás viviendo esté pasando. Y tú dices, ¿por qué a mí? Hermanito, la buena noticia es que esto no es nuevo. La buena noticia es que no nada más te pasa a ti. ¿Cuál ustedes creen que fue la primera historia de victimismo que vemos en la Biblia? Génesis 3, versículos del 10 al 12. Justo cuando Adán y Eva probaron el fruto prohibido, inmediatamente se fueron a esconder, dice la palabra de Dios. Y el Señor llegó diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y esto pasa antes de esto, ¿no? Y Adán le dice, estoy escondido porque me di cuenta que estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿a ti quién te dijo eso? ¿Cómo así, Adán? ¿Qué está pasando? Y el hombre contestó, estoy escondido porque escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. El Señor le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te prohibí comer? Y él le respondió,
Yo no fui, fue la mujer que tú me diste como compañera. Yo siempre he pensado que tan barato nos hubiese salido la vuelta a todos si Adán hubiese dicho, Señor, perdón. Siempre me he puesto a pensar eso, ¿no? Bien egoísta de mi parte, porque nosotros también somos Adán. En varios momentos de nuestra vida somos Adán en este momento. Pero la realidad es que el impulso, miren, esto es tan claro como el agua. Apenas entró el pecado a nuestra vida, apenas entró el pecado en la carne, lo primero que pasó cuando el Señor cuestionó a Adán por un acto fue decirle que fue la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntaron a Eva, que no está ahí, Eva dice, fue la serpiente. ¿Y qué hizo el Señor? Se van afuera. Yo me imagino la vuelta de Adán, porque Adán fue llamado a señorear sobre los animales del cielo y de la tierra, a llamarlos por cada uno de su nombre, a ponerle nombre a cada uno de los animales, entre otras cosas. A quedar diciéndole al Señor, es que fue la mujer que tú me diste. Te vas del Edén, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque comiste el árbol prohibido. Entonces, comenzamos por aquí porque una de las primeras cosas que pasa cuando nos sentimos víctimas de nuestra propia vida, víctimas de las circunstancias que nos rodean, es que es un sentimiento egoísta. No nos permite ver que muchas de esas veces nosotros nos metimos en esa situación, en esa circunstancia. Es un sentimiento egoísta donde comenzamos a pensar que todo está diseñado para que conspire en ese momento para que a ti te esté pasando lo que te está pasando. Y dividimos lo que es lo real de la ficción. Porque, ojo, yo no te estoy diciendo que uno se tiene que hacer fuerte ante todo. Hay situaciones que te van a tumbar. Hace un momento lo dije, Jesucristo te dijo, en este mundo sufrirán aflicciones. Eso es fijo. Pero Satanás trabaja en las medias verdades. Porque ustedes que están sentados aquí no es tan tonto para que se le pare un hombre de trinche y le diga, ve y deprímete, mira lo que te está pasando, ve, deprímete y mátate. No, usted no lo va a hacer. Pero si usted comienza a pensar, ¿por qué a mí? Si usted no se arrepiente, si usted no pide disculpas, pues eventualmente se va a deprimir. Y eso genera otro poco de cosas. Vamos a repasar un poco la historia de Saúl y el rey David. 1 Samuel 18, del 7 al 9. Mientras lo van poniendo, Saúl fue el primer rey de Israel. Antes de Saúl, habían jueces y el pueblo estaba dividido. Saúl unificó el reino. No solamente eso, el llamado de Saúl empezó con profecía, unción y profecía. Apenas lo ungieron, comenzó a profetizar y se le dio el reino unificado de Israel. 3 doritos después, él está con otro ungido de Dios y fueron a la guerra. Y cuando regresaron de la guerra y el Señor les dio la victoria, sucede esto. Le estaban alabando, bendito sea el rey de Israel, ganamos, la victoria es nuestra. Y dice el versículo 7. Y exclamaban con gran regocijo el pueblo de Israel. Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí solo por 1. Lo único que falta es que le den el reino, pues. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y los que conocen la historia saben que eso no paró. Es más, en un momento Saúl pretendió que ya, pues, vamos a hacer las paces. No vamos a estar de guerra. Pero la realidad es que su corazón cambió, inmediatamente pasó a este escenario. Saúl, además de ser el rey, era alto, era un tipo guapo, dice la palabra. Era un tipo con poder, un tipo con todo. Y eso es lo que pasa con el victimismo. Te limitas a ver lo que ya tienes, lo que el Señor te dio, la posición en donde te puso, de dónde te sacó, la identidad que te dio, para estar viendo que al otro le alabaron por 10 y a ti por 1.
para llenarte de orgullo, para llenarte de rabia. Y te quedas con eso en tu corazón. Oye, ¿por qué el hermano está acá en alabanza? Ya, papa. Ya, pónganlo a predicar, pues. Saúl. Es brutal. Porque cuando lo vemos en la Biblia, uno dice, hey, Saúl estaba bobo. ¿Cómo así? Si era el rey. Yo creo que tú sepas que tú eres hijo del rey. Tú eres escogido. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres ciudadano de este mundo. Esa es la identidad que nos dieron. Cuando pensamos así, estamos haciendo lo mismo que Saúl. Ponte a pensar. Y no solo eso. Saúl murió de la forma más humillante que podemos imaginar. Primera de Crónicas 10, del 3 al 4. Justo cuando Saúl, las cosas no se podían poner peor. Saúl estaba en batalla con su ejército. Y donde se vio en problemas, dice el versículo 3, la batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros alcanzaron con sus flechas a todo Israel. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame. No sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado, ¿quién va a matar al rey?, que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Ustedes pueden concebir que el mismo Dios que te puso de rey, el mismo Dios que lo hizo todo por ti, que ya te dio nombre, identidad, el Dios que te ama, el Dios que juntó un reino bajo tu mandato, no te puede sacar de una batalla en la que te hirieron. Todo empezó desde el momento que Saúl se victimizó por la victoria de David. Y miren cómo fue acabando esto. Porque cuando tienes ese espíritu de víctima, te olvidas de lo que Dios ya hizo por ti. Te olvidas. Puedes estarla aquí alabando y decirle, me diste nombre, soy la niña de tus ojos, y sales allá afuera y te pasa y te hiere la flecha. Y ya quieres que se acabe el mundo. Hermano, y eso es inconstancia. Y eso es lo único que le hace daño a usted. Dios sigue en el trono. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que fluctuamos somos nosotros. Y el victimismo es una trampa que lo hace a usted fluctuar, que lo hace a usted ser inconsistente y dejar de confiar en el Señor como le pasó a Saúl. A Saúl le pasó algo bien interesante porque el egoísmo lo llevó a tal punto de temer por su propia vida y no poner a Dios primero. Él temió por su vida cuando vio la herida, a pesar de que conoció al Dios de dioses, al Señor de señores, y lo vio obrar. ¿Por qué? Porque el egoísmo solo te lleva a verte a ti. Y cuando tú te tienes a ti en el lugar de Dios, Dios no está trabajando, Dios no está obrando. O eres tú o eres Él en el trono de tu vida. Amén. Y ustedes ven esta historia y ustedes dicen qué tan lejos estamos nosotros de esos pensamientos, qué tan lejos estamos nosotros de ser como Saúl. Porque Saúl definitivamente estaba deprimido después de que le pasó lo que le pasó con David. El favor de Dios se fue de él, dice la palabra. Él todavía era rey en físico, pero mentalmente él no estaba en el trono. Mentalmente él estaba en la carne. Y una cosa llevó a la otra y miren cómo murió Saúl. Y ustedes dicen, ¿qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué relación hay entre hacerme la víctima, entre estar deprimido y entre tener pensamientos suicidas y llevarlo a cabo? Miren lo que dice la ciencia. La foto número 1, porfa. Esta es una revista española que habla de la salud mental y hace una relación clara y directa de estos tres temas. Luego se lo voy a leer por encima por temas de tiempo. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a unos 121 millones de personas en el mundo. Hello, no estás solo.
no es porque a mí. Y una de cada 5 personas llega a desarrollar un cuadro depresivo en su vida. O sea, el 20% de todas las personas que usted conoce no solo le da depresión, sino que desarrolla un cuadro depresivo. ¿Qué es un cuadro depresivo? Cuando la depresión es un hábito ya. No quieres hacer nada. No quieres alabarle, no quieres cantarle. Te enojas con todo. Y normalmente está asociado con una sensación de victimización. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? No, que Dios te ama, Dios saca eso. Sí, amén, pero ¿por qué a mí? Algunas personas, esto obviamente ha incrementado en la pandemia, no tengo que ahondar en eso. La depresión pasa a convertirse en la segunda causa más común de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. Usted no puede controlar muchas de las enfermedades cardiovasculares, puede prevenirlas, pero usted sí puede controlar estar deprimido o no. ¿Cómo? Con la identidad que Dios te dio. Si tú eres hijo, si tú eres linaje escogido, si tú eres pueblo santo, si un precio por ti se pagó en la cruz, ¿cómo nos vamos a dejar abatir por lo que estamos viendo con estos ojos? No puede ser, hermano. No puede ser. La segunda foto, por favor. Y lo último que les hablo de este tema es que dice desde la segunda línea, el suicidio constituye un problema de salud pública e importante y en gran medida prevenible. Esto lo dice la ciencia. Y mira lo que dice, el suicidio, exacto, ahí está. El suicidio se trata como la depresión de un fenómeno complejo de origen multifactorial, siendo los factores de riesgo diversos. A pesar de ser una enfermedad muy frecuente, sin embargo, como advierte la Organización Mundial de la Salud, solo una minoría de las personas depresivas solicitan o reciben tratamiento. Gracias. Familia, cada vez que hablamos de este tema del suicidio o la depresión extrema, tendemos a pensar y a decir, es que eso está por allá. Por el hermano, voy a orar por él. Y no nos damos cuenta que estamos a un pensamiento de que esa cadena de eventos se desarrolle como le pasó a Saúl. El hombre que murió, que se suicidó porque una flecha lo hirió después de haber visto todo lo que Dios hizo por él. Parece lejano, pero como ven es más cercano de lo que está. Entonces, como una de las cosas que también pasa es que tú te percibes miserable, no aprecias las cosas buenas que te pasan. Tú puedes hasta fingir que lo aprecias. Gloria a Dios, puedes estar sirviendo en tu casa, puedes tener una familia que amas y tú de la boca para afuera sabes que tienes algo valioso, pero en tu corazón no lo estás apreciando. Uno de los ejemplos más claros de esto es el segundo hijo de la historia del hijo pródigo. Siempre cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo nos enfocamos en el primer hijo, ¿se acuerdan? Se fue, le pidió los bienes a sus padres, se los gastó, se metió una rumba de no sé cuántos días y cuando se le acabó la plata quería comer comida de cerdo. Los que están en célula lo vieron el jueves. ¿Quién está en célula aquí en Roca de Vida, Panamá? Amén. Los que están en sintonía, mañana hay célula, eso es parte de los anuncios, pero bueno, ya lo dije, no se la pierde, que es una cosa brutal. Y siempre hablamos de ese tema, pero la realidad es que cuando el hijo pródigo regresó a la casa y el papá tiró la casa por la ventana porque regresó su hijo que estaba muerto, miren lo que pasa en Lucas 15, del 25 al 30. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el otro hijo preguntó, ¿qué está pasando, papá? Y el papá le dijo, regresó tu hermano. A lo que él le contesta, papá, ¿cómo así? Uno, lista y todo, yo soy el hijo mayor. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta que el papá le había organizado al hijo. Yo no voy para allá. Así que su padre le dijo, hermano, ven acá, hijo, ¿por qué no vas a asistir? Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, ni un cabrito me has regalado.
para celebrar una fiesta. Pero ahora llega este hijo tuyo, no mi hermano. Ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar un ternero, el ternero más gordo. ¿Por qué a mí? Miren con lupa lo que le pasa a papá, lo que le está pasando al segundo hijo. Modo víctima. El segundo hijo siempre estuvo en la casa de su padre. El segundo hijo también es hijo. No le faltó comida ni un día. Lo tenía todo. Y es más, hacía hasta más cosas, porque dice la palabra: ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás? Entonces él estaba haciéndolo para quedar bien, para que lo vieran, o porque eso era lo que le nacía al corazón. Y es que cuando tú te pones, cuando te posicionas como víctima, te pones a hacer cosas, probablemente por emoción, probablemente porque vienes con un hábito del mundo, donde tú eres si de chiquito era el que anotaba la lista de los que se portaban mal, era el que sacaba 5, no tengo nada contra eso, ojo. Pero tienes hábitos que creces con ellos de niño, donde tú eres el que hace las cosas, el que sobresale, el que está bien. Entonces vienes a la iglesia y gloria a Dios, quieres agradar, quieres servir, pero apenas te pasa la primera te pones a comparar. Mira, aunque no lo digas, el Señor todo lo ve. No hay nada oculto. Todo sale a la luz. El Señor cuida su casa y sobre todo cuida tu corazón. Y luego te pone como el segundo hijo. Te he servido toda la vida sin desobedecer. Comienza las cosas que estás haciendo y que hiciste. Y yo que hice esto y aquello. Pero llega él. El segundo hijo fue incapaz de ver todas las bendiciones de las cuales él había gozado, porque se acostumbró. Mira, hermano, el lugar más peligroso para un cristiano es cuando se acostumbra a que todo está bien, a que todo está cómodo, a que ya tú estás en un círculo donde tú estás set. Es peligroso. La palabra misma te dice, el rey Salomón dice que hay un tiempo para todo debajo del sol. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre estamos en temporadas. Si usted tiene 20 años parado en el mismo lugar, en vez de estar cómodo y contento, cuestiónese. Ore. ¿Qué está pasando? Amén. Y vamos a ver brevemente otro de los rasgos del victimismo en el gran profeta Elías, uno de los personajes favoritos de mi pastor. El profeta Elías es un gran personaje con el cual nosotros nos podemos identificar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Antes de poner cualquier versículo, le voy a hacer el resumen de todo el tema para ir a donde queremos llegar. Elías se levantó como profeta y lo primero que hizo fue a la casa del rey, ir a la casa del rey a decirle: hola, viene sequía en 7 años y aquí no va a llover hasta que yo diga que iba a llover, porque así dice el Señor. Es más, el versículo dice: como que el Señor Dios es real y es el Rey de Reyes, aquí no va a llover hasta que yo diga que va a llover. Saliendo de ahí, el Señor le dice: bueno, Elías, gracias, pero ahora huye, porque van por ti. Y Elías se fue a los campos, los cuervos la alimentaban, no pasó páramo, es más, convirtió a la gente, al Señor, a donde iba. Y en Primera de Reyes 18, 16, 19, ya el Señor le había dado palabra a Elías para que regresara a donde el rey Acab, a decirle que prácticamente, como dice mi pastor, estaba en tuco, que estaba mal. Y Elías, entendiendo que el Dios que lo mandó hace 7 años, lo sigue mandando ahora, dice: yo voy. Y se presentó ante Abdías, que era como el administrador del reino, y le dice a Abdías: quiero ver al rey. Y Abdías le dice: ¿qué? A ti te hemos buscado por todo el mundo. Si yo le digo al rey que tú estás aquí y de repente tú te vas, al que me van a matar es a mí. ¿Y sabes lo que le dice Elías?
Elías le dice, hoy yo voy a ver al rey como que Dios es el Señor de señores. Eso está antes de eso. Así que Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Y este fue al encuentro de Elías. El rey por fin, ¿no? Aquí viene el tipo que nos tiene en sequía hace un montón de tiempo. Yo voy para allá. Y cuando vio a Elías le preguntó, ¿eres tú el que está causando tantos problemas a Israel? Y Elías, que venía de comer con los cuervos, exiliado, pero como un buen hijo de Dios, le dice, no soy yo quien está causando problemas a Israel. Quienes les causan los problemas son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han ido tras los Baales. Es más, ahora tráeme a todo ese poco de profetas de Baal y de Acera y júntamelo aquí y tráeme a los profetas de Israel y vamos a ver qué es lo que pasa. Ese era Elías. Y el resto de la historia no se la cuento, Primera Reyes 18, pero al final el Señor se glorificó. Elías destruyó a más de 800 profetas de Baal y de Acera. Porque Dios es grande y Él está en el trono. Y mientras lo destruía se burlaba, le decía, llama a tu Dios, no vaya a ser que está dormido. Es cómico el cuento. Primera Reyes 18. Esto es un hombre que sabe quién es Él en el Señor. Amén. Pero el mismo Elías, inmediatamente pasa esto, el rey Acab va a decirle a su esposa Jezabel, mira lo que me pasó. Elías hizo esto, esto y aquello. Y Jezabel dio una orden para que mataran a Elías. Y arranca el siguiente, Primera de Reyes 18. Cuando Elías supo esto, dice el versículo 3, se asustó y huyó a ponerse a salvo. En otras versiones dice específicamente, y Elías tuvo miedo y huyó a ponerse a salvo. Cuando llegó a Beceba de Judá, caminó todo un día por el desierto. ¿Usted se imagina eso? Llegó a donde estaba un arbusto. Se sentó en la sombra con ganas de morirse. Y le dice, Señor, estoy harto, quítame la vida, pues no soy mejor que mi antepasado. Señor, ¿por qué a mí? Este mismo hombre, 3 versículos atrás, le dijo al rey de Israel, tráeme a todos tus profetas y pónmelo ahí en fila. Y 3 horitos después, está debajo de un árbol, pidiéndole al Señor, porque ojo, Señor, quítame la vida. Señor. ¿Qué te quiere decir con esto? Cuando te posicionas en modo víctima, hasta tus oraciones cambian. Y tú mismo te sumerges más en ese pozo, porque puedes llegar a decirte, yo estoy orando por eso. Y nada. Pero bueno, Dios está en control. Y lo dices de la boca para afuera y estás sufriendo. Pero tú estás seguro que tú le estás pidiendo al Señor lo que está alineado a su voluntad. O tú le estás diciendo al Señor, Señor, quítame la vida. Modo víctima, hermanos. Te prohíbe ver la realidad de las bendiciones que el Señor tiene en tu vida, de lo que ya hizo por ti, de todo lo que te ha usado. Esto fue inmediatamente, Elías terminó a los profetas de Baal y de Acera. Entonces, hemos visto 3 ejemplos puntuales de cómo esto se manifiesta en la Biblia. Y si esto está en la Biblia es porque nos pasa a nosotros. ¿Y cómo saber si a usted le está pasando esto o si usted va en camino a posicionarse en este mal hábito? Si usted está en camino a hacer un pacto con este espíritu de víctima, pues les voy a dar 3 síntomas de ello. Si siendo cristiano por años, tú aún sigues diciendo, Dios toma lo vil y lo despreciable de este mundo para llevarlo hacia adelante, yo creo que tú sepas que ese versículo no es para ti. 1 Corintios 1, 27 y 28. Oh, ni un amén, eso es la parte buena del asunto. Dice el versículo, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo más débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular a lo que es según los estándares del mundo.
Ahora, hermano, usted está en el mundo. Entonces usted no es más vil y despreciable. El Señor lo sacó del mundo donde era considerado. A lo mejor usted es vil y despreciable, pero lo sacó para que usted vaya y cuente a otros dónde usted estaba. Para que usted vaya y le diga a otro, mira, pobrecito yo nada. Yo estaba ahí y yo salí porque Cristo es Rey. Yo salí porque Dios está en el trono. Pero si este es tu versículo madre que tú tienes en el pecho, ¿con qué autoridad le vas a hablar a ese espíritu de víctima que está en tu hermano? Si tú lees este versículo y tú dices, amén, porque no, hermano, tú no eres del mundo, tú no eres víctima, tú no eres vil y despreciable. Cristo pagó por ti un precio muy alto para que tú dejaras de ser vil y despreciable, para que tú no fueras ciudadano del mundo. Ya eso está hecho. La pregunta es, ¿está hecho también en tu mente y en tu corazón? Síntoma 1. Síntoma 2. Ahí mismo, en esa misma línea, otro de los ejemplos es Dios se glorifica en mi debilidad. 2 Corintios 12:9. Este me gusta a mí, este versículo es uno de mis favoritos, de hecho. Dice el Señor, pero Él me dijo, bástate en mi gracia, le dice el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, haré alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y uno dice, amén, hombre. Pues yo te voy a decir algo, hermano, aquí la clave está de que en efecto la gracia de Dios se glorifica en tu debilidad. Y cuando la gracia de Dios se glorifica en tu debilidad, tú dejas de ser débil. Hay un cambio, porque cuando Dios se glorifica, las cosas no pueden quedar igual. Así que si tú tienes 5 años recitándote, Dios se glorifica en esta misma debilidad. Déjame decirte que Dios no se está glorificando ahí. Es la realidad, hermanito. Esto es como agarrar una frase motivacional y agarrarse de ella para seguir caminando con una carga pesada que no es tuya. Por una carga que ya alguien murió para que tú no la lleves. Por eso estamos hablando de eso hoy. Porque todos hemos estado aquí en algún momento y es una mentira de Satanás. Y el segundo es que tú no entiendes lo que estoy viviendo. Ay, papá, es así, ajo, no sabía. Es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Y tú estás hablando con el hermano y la hermana, hey, arrepiéntete, hey. Es que tú no, mira, si tú no crees que Dios fue el que te plantó en esta iglesia, que Dios te plantó con este pastor, que el Señor te dio a ese mentor, entonces tú no le estás creyendo al Señor. Porque si tú en verdad crees que eso es así, la persona que está hablando contigo no es casualidad. O ya pasó por eso, o tiene la sabiduría que el Señor le ha dado para poderte hablar. Por eso que aquí nos tomamos el discipulado en serio. Por eso que eso no es relajo. Y por eso que un mentor, antes de decirte, sí, el mentor tiene que orar. Porque esto es una relación dictada por el Señor. No porque te cae bien. No porque es tu amigo. El mentor no va a ser tu amigo todo el tiempo. El mentor está para decirte las cosas que a lo mejor tú no quieres escuchar. Pero si tú de salida vas con la frase, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, vamos mal. No le estás creyendo. Estás haciendo como Saúl. Mira, la diferencia más grande de David y Saúl es que David, teniendo la oportunidad de matar al que lo estaba persiguiendo, le perdonó la vida porque él sabía quién era él en Dios y que él era ungido. Muchas veces la persona que está hablando contigo puede ver la gracia de Dios en ti cuando tú no la ves. La persona que te está aconsejando o te está llamando a capítulo para que cambie, está viendo la gracia del Señor en ti. Puede que esté viendo lo maravilloso, el plan de Dios para ti. Y tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, papá, tienes que corregir. Y tú estás diciendo, es que tú no me entiendes.
Y lo grave de esto, hermano, es que esto es una forma de adoctrinamiento hoy en día. El victimismo llevado a otros niveles se transforma en una doctrina, en una falsa doctrina. ¿Por qué? Ahora que se pone bueno el asunto. Ponme la foto 3, por favor. Ustedes saben qué tienen en común Black Lives Matter, el movimiento LGBT, el feminismo extremo. ¿Saben qué tienen en común? Que todos tienen dos consignas en común. Opresión, yo soy oprimido. La otra palabra se me olvidó. Pues yo estoy oprimido y yo estoy ofendido. Tú me estás ofendiendo. La sociedad es injusta conmigo. Déjame si la veo aquí rapidito porque en verdad esta palabra está buena. Ajá, eso es ofensivo y soy opresor. Y han ganado terreno en nuestra sociedad abogando al yo estoy ofendido. Si usted no lo veía antes, lo claro y evidente que es esto, pues hoy está más claro que nunca. Estos son las mismas marchas de 3 movimientos diferentes, pero están en la misma marcha. El signo de Black Lives Matter con el puño adentro, pero con los colores que quieren hacer parecer, como si fuera de un orgullo disque falso. Black Lives Matter, Life Matters, acá está Black Trans Life Matters, y ahí van mezclando todo lo demás. ¿Y esto qué tiene que ver con todo lo que hemos hablado? Porque cuando tú no matas el espíritu de víctima de ti, tú vas buscando satisfacer eso en todos lados. Ya hay una actriz famosa del mundo, creo que es cantante, Demi Lovato, no la conozco mucho, pero leí su historia, que era cristiana, salió del cristianismo, dijo, yo soy homosexual, la gente dijo, ok, está bien, no quieres conocer esto, está mal, pero salió del homosexualismo y dijo, yo soy trans, salió de eso, y ha ido dándole la vuelta a todo esto con el mismo espíritu de víctima, que no fue cortado de raíz. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando uno no controla ese mal hábito de posicionarse como víctima, estás a un paso de, en vez de satisfacerte con Jesús y con Dios, satisfacerte con causas que no tienen que ver. Y ojo, Cristo ama a los que se arrepienten, porque aquí hay medias verdades. Es cierto que a los homosexuales se les discrimina, que sufren. Es cierto que hay racismo, pero cuando tú sacas la verdad fuera de contexto, se vuelve esto. No es lo mismo lo que hizo Martin Luther King en los años 60 que Black Lives Matter. Dice profesar lo mismo, pero no lo es. ¿Cuál es la diferencia? El victimismo. Partes de una media verdad y lo distorsiona, como nos ha podido pasar en algún momento a nosotros cuando nos hemos sentido víctimas de algo. Entonces eso es lo peligroso, hermanito. Y si tú estás viendo esta transmisión y te sientes identificado con alguna de estas fotos que mostramos, Cristo te ama y aquí eres bienvenido. Pero como puso el pastor hoy en su post, Cristo no se sentó en la mesa con los pecadores, con los cobradores de impuestos, para hacer justicia social o para que practicara aceptación. Se sentó para hablarles del Evangelio y que se arrepientan y cambien. Amén. Hermano, y como la Biblia tiene solución, y ya se nos acaba el tiempo, el antídoto, la solución a esto y para cortar esto de nuestra vida de raíz, obviamente está en la Biblia, está en la palabra de Dios y consiste en 3 partes. La primera, acepta las correcciones de tu liderazgo, de tu pastor, de la gente que te ama. Aquí nadie está conspirando en contra tuya. Aquí estamos claros de que esto es por las almas. Y nadie, créanme que nadie quiere estarse metiendo en la vida de nadie. Pero Dios nos llamó a servirle y el precio pagado por nosotros es más alto de lo que nosotros queramos hacer. Miren lo que le pasó a Elías. Justo después de que llegó al palo de mango y se recostó a decirle al Señor, quítame la vida. Primera de Reyes 19:5. Justo ahí, el versículo siguiente dice, luego se acostó del arbusto y se quedó dormido.
Pero llegó un ángel y le tocó, levántate y come. El ángel no vino y dije, ¿qué pasó, Elías? Elías, ¿estás bien? Levántate y come. ¿Por qué? Porque Elías tenía una misión que cumplir. Miren lo que sigue más adelante, Primera de Reyes 19. Elías, después de que comió, siguió caminando, pero se metió en una cueva. Y el Señor, por segunda vez, le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y el mismo Señor vino y le habla. Y cuando Elías oyó, se cubrió el rostro y se puso en la entrada de la cueva. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí de nuevo? Me consume mi amor por ti, Señor. Yo te amo. Pero los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas los han matado. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí, Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué ustedes creen que le dijo Dios? Siguiente. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino, ve al desierto y cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. Y también unge a Eliseo para que te suceda como profeta. El Señor no se detuvo en la quejadera de Elías y lo único que hizo fue reenfocarlo en su propósito. Reenfocarlo en lo que él fue traído para lo que él fue llamado. Dios pudo haberle dicho ahí, tranquilo, Elías, yo los voy a matar a todos para que tú estés bien. ¿Pero qué le dijo? Elías, ve para donde tienes que ir, por favor. Tienes que hacer A, B y C. Entonces, cuando tu líder, cuando tu pastor te diga en plena quejadera que lo que tú tienes que hacer es buscar al Señor y hacer las cosas que te tienes que hacer, ir a tu célula, orar, cambiar. No le digas a ese pastor si es malo, si es duro, oye. Él está haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en tu propósito, tú no tienes tiempo para estar dimensionando lo que te hace falta, porque tú estás viendo la gloria de Dios manifiesta delante de tus ojos. Entonces, hermano, acepta la corrección. Y cerrando, lo segundo es arrepiéntete y sé agradecido. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados se le serán perdonados. Mira, tú tienes que cambiar yo no me merezco esto. ¿O por qué me pasa esto a mí? Yo no me lo merezco. Cambia esa frase por si a mí me dieran lo que me merezco, ¿a dónde estaría? Miren, nosotros somos los que teníamos que ir a la cruz. Esa es la realidad. El pecado era de nosotros, no de mi Señor, que pasó prístino y limpio aquí. La diferencia de un consejo motivacional y la palabra de Dios es que la palabra de Dios te va a confrontar, pero te va a llevar a ver la gracia de Dios que ya está en ti. El tercero, y bien importante, perdonar. Proverbios 17:9. Esto nunca nos vamos a cansar de repetirlo. Perdonar. Esa actitud de victimismo siempre se amarra con una falta de perdón. Dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Qué le pasó a Saúl? Nunca terminó de perdonar a David. Y el que quedó muerto fue él. Hermanito, el pastor le ha dicho muchas veces, cuando tú no perdonas, el que se queda con el veneno eres tú. Como tomarte una pastilla de veneno y esperar que el de al frente se muera. Y cada vez que te sientes así, lo último, detente y pregúntate, ¿será cierto que es a mí que nada más me pasan estas cosas? ¿Qué dice Jesús de eso? Que en la vida encontrarás aflicciones. Todos. Y cuando venga la verdadera persecución, cuando venga el momento en donde en verdad vamos a ser víctimas de persecución, más vale que nosotros estemos firmes en la roca, que esas cosas banales que nos preocupan hoy en día no nos estén preocupando, porque ese momento viene, dice la palabra, donde por fuerza lo que nos queda es creer en la palabra del Señor. Dios está en el trono. Con virus, sin virus, Dios está ahí. Dios es fiel. Dios es todopoderoso, hermano. Y Él quiere librarnos de todo lo que no provenga de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento
que hemos compartido tu palabra, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú has traído convicción de todo lo que tenemos que podar, que no viene de ti, Señor. Porque tú nos has llamado hijos para que tengamos identidad del reino, Señor. Y no nos preocupemos por las cosas efímeras de este mundo, Señor. Porque tú nos has llamado a ser parte del reino, Señor. Porque tú nos has llamado a sanar, a ver milagros, sanidades, pero sobre todo nos has llamado a ser hijos. Nos has llamado a hacer en vez de hacer. Espíritu Santo, te pido que nos lleves a cada uno de los que está aquí en nuestras casas, Padre. Te pido por los que vieron la transmisión online, Señor, que esta palabra les llegue, Señor, a lo profundo y que haya cambio, Señor, en su manera de pensar. Espíritu Santo, que tú rompas toda cadena, toda mentira del enemigo, todo pensamiento contrario a la palabra de Cristo, todo espíritu de depresión, de ansiedad, de angustia, que tú lo rompas en este momento. Que tú traigas convicción a esas mentes cautivas, Padre, y los lleves a una libertad que solo se adquiere en Cristo Jesús. Padre, trae a los que aún no han venido, Señor, por esas mentiras, para que conozcan la verdad, porque tu palabra dice que la verdad nos hará libre. Amén. En el nombre de Jesús.